Hola, hoy os traigo el cuento del mulero. Y dice así: Almanzor estaba interesado, cuando intentaba conquistar toda la península ibérica, en conocer cómo eran los territorios del norte de España, donde se refugiaban los últimos reyes que quedaban y que hacían resistencia al empuje de las tropas árabes. Pues bien, para ello ordenó a uno de sus mejores generales que cogiera una parte de su ejército e hiciera una incursión hacia el norte de la península para ver qué se iba a encontrar cuando él hiciese una aceifa. Pues bien, con este ejército iba un mulero, que era el encargado de limpiar las mulas de carga que servía de soporte a las necesidades del ejército. Era el trabajo más humilde que se podía realizar en el ejército, el que nadie quería realizar, cuidar las mulas. Y bien, el ejército de Almanzor continuó sus incursiones hasta que llegó a lo más profundo de las montañas y de los bosques del norte de España. Pero no se dio cuenta que le sorprendieron rápidamente los fríos, las nieves y las lluvias. Y enseguida decidieron regresar cuanto antes para evitar que pudieran pasar necesidades de hambruna y demás cuestiones. Pues bien, cuando el general de Almanzor llegó hasta el último punto donde consideró que podía regresar, allí el mulero se encontró con un caballo viejo que los cristianos habían abandonado porque pensaban que el caballo ya no daba más de sí y que no podría ser tan veloz como los corceles del ejército árabe, y por lo tanto allí lo abandonaron. Ya empezaban a pasar necesidad de los soldados árabes, y cuando vieron al caballo se lo quisieron comer. Pero el mulero defendió al caballo con su propia vida, diciéndoles que el caballo podía ser muy útil y que lo mejor era que lo mantuvieran con vida hasta que encontraran el camino de regreso. Al principio consiguió convencerlos y comenzaron a desandar el camino andado, pero la nieve había borrado todas las huellas, había borrado los senderos, los caminos, y el ejército de Almanzor se perdió. Ante la necesidad de encontrar la salida, el mulero ofreció sus servicios al general, cosa que el general despreció por no considerar al mulero persona digna de semejante conocimiento. Pero cuando las necesidades ya empezaron a asomarse, el general volvió a llamar al mulero y le dijo: necesito que nos saques de este atolladero. Si eres capaz de dejarnos en el camino que nos conduzca hasta Córdoba, te colmaré de riquezas, te haré un hombre rico. El mulero aceptó, con una sola condición: que le dejaran montar el caballo viejo que los cristianos habían abandonado y que encontraron en su última posición, a lo cual el general accedió. Y montado en el caballo viejo, el mulero se puso al frente, en la cabeza del ejército, y dejó caminar al caballo. Y así encontraron el paso de salida, encontraron el camino de regreso, y cuando llegaron a Córdoba, el general cumplió su palabra e hizo un hombre rico al mulero. Lo que ninguno del ejército supo, ni tan siquiera el general, es que el mulero tampoco conocía el camino de salida. Lo que sí sabía el mulero era que el caballo viejo que los cristianos habían abandonado en el lugar sí que sabía el camino, a base de haberlo aprendido durante muchos años. Porque el mulero sí que sabía que la experiencia del caballo sería la que les conduciría al camino de regreso. Y nada más, pues hasta el próximo vídeo.